Luis, a ver, en materia de combustibles, ¿qué noticias tenemos esta semana? Bueno, tenemos una muy interesante, que es de combustible y energía. Esta es mezclada y está totalmente relacionada con el tema. Es sobre el crecimiento mundial de la energía renovable. Y es una noticia muy buena, muy positiva. La Agencia Internacional de Energías Renovables concluyó en su informe anual que la capacidad energética renovable mundial aumentó en el 2020 cerca de un 50% por encima del 2019. Esto se está batiendo récord con respecto a todos los años. En ese sentido, también señaló que más del 80% de la nueva capacidad energética renovable, de la nueva capacidad energética agregada al sistema energético mundial provino de fuentes renovables. Y dentro de las fuentes renovables, el 91% correspondió a la energía solar y a la energía eólica. En contraposición, asimismo concluyó su informe sobre el crecimiento de los combustibles fósiles, que bajó a 60 gigavatios en 2020. Asimismo, en el 2019 había bajado en 64 gigavatios, lo cual marca una tendencia a la baja de la expansión de las energías fósiles. Correcto. Entonces, esos mismos números se evidencian en lo que vamos aquí dando en los indicadores, que tú ves esa matriz tan variada que tenemos y que cada vez va en crecimiento. La solar está creciendo, señores. Así es, entonces, y ahí lo digo de experiencia. La semana pasada estuve viendo los indicadores que se publican oficialmente en las páginas del organismo coordinador y eso. Y llegó un momento en que las energías renovables variables estaban aportando al CENI cerca de los 543 megavatios. Claro. O sea, estamos hablando de una demanda promedio de 2.200 y que 500 sean nada más de renovables variables. Eso es un gran... Ahí es muy importante mencionar que tú no estás tomando en cuenta la generación distribuida, que eso es correcto. Solo las grandes generadoras que están interconectadas al CENI. Exactamente. Así es. Bueno, pues dicho esto, este preámbulo, vamos a darte paso, Deuris, para que nos hables de la energía solar en la República Dominicana. Tú has labrado en el Estado en beneficio de los consumidores por un buen tiempo, lo cual nos llena de mucha satisfacción pues tenerte aquí, para que nos cuentes pues tu experiencia desde el Estado, lo que has visto, cómo va la cosa. Cuéntanos. Nuevamente, un placer por invitarme, por poder brindar luz al país sobre este tema que realmente tiene un empuje inmenso y lo podremos ver en el desarrollo del tema. Me gustaría iniciar con un comentario que me viene a la mente que me han hecho varias personas. Me han dicho, wow, pero si vivimos en un país tropical con tanto sol, ¿por qué no se aprovecha todo ese potencial para la generación de energía? Este tema, yo le tengo una muy gran noticia para todas esas personas pro renovables, y es que sí, que realmente la energía solar en República Dominicana es una realidad que es muy fácil evidenciar. Es muy fácil caminar por ahí y ver en cualquier techo una instalación de unos paneles solares. Por otra parte, en nuestro sistema eléctrico nacional, la incorporación de nuevas centrales es abrumadora. Como una evidencia de esto, hoy día ya contamos con unos 251 megavatios en el sistema eléctrico nacional. Solamente de solar. Solamente de solar. Exactamente. Y como ustedes mencionaron hace un momento, esperamos muy pronto la incorporación de unos nuevos 120 megavatios nuevos. Esto sin mencionar que ya tenemos, con todos los permisos y todas las autorizaciones, alrededor de 231 megavatios que son los que poseen concesión definitiva. Y muy probablemente entren al sistema dentro de 1 año y medio, 2 años como máximo. Pero vamos a enfocar el tema en lo que realmente a nuestros radioescuchas le interesa, que es la generación distribuida. Medición neta, panel en la casa. Como tú lo explicas. Un poquito de historia, nunca está de más, de cómo hemos llegado hasta acá. En nuestro país en el 2007 se promulga la ley de incentivos a las energías renovables. Posteriormente, en el 2008, se promulga lo que es el
el reglamento de esta ley de incentivos. Esta ley introduce unos incentivos bastante atractivos para todas las energías renovables, como son la exoneración del ITEVIS y de todos los impuestos aduanales para los paneles y los inversores, todo el equipo que compone una instalación eléctrica renovable. Posteriormente a eso, se crea en el 2011 lo que es el programa de medición neta. Este programa viene mediante la promulgación del reglamento propiamente dicho de medición neta, y además de esto se aprobó también lo que es el reglamento de generación distribuida, que es ya el reglamento que de manera específica ve todos los temas de interconexión de los sistemas. El paso a paso. Te voy a pedir ahí que nos explique qué es la medición neta para el consumidor. La medición neta es un instrumento que le permite a un usuario común instalar, en este caso, paneles. Podría ser con cualquier fuente renovable, no está limitada a paneles realmente. Sin embargo, en la práctica, debido a los costos más atractivos de la fotovoltaica, es lo que más se ve. Entonces, tú colocas unos paneles en el techo de la casa, esos paneles te permiten generar la energía. Toda la energía que tú no estás consumiendo en ese momento puede ser intercambiada con la red, que se comporta en este momento como una gran batería. Entonces, al final de tu periodo de facturación, lo que se hace es que toda la energía que tú inyectas se la restan a la energía que tú consumes. Y al final lo que se te factura es esa pequeña parte de energía. Obviamente todo dependerá del grado de tu instalación, del tamaño de tu instalación y del consumo que tengas. O sea, si yo consumo 3 kilos, pero instalo 4 kilos de paneles, yo tengo una instalación solar superior a mi consumo nominal, normal, y puede que mi inyección de energía sea a la red sea mayor que lo que yo consuma. Por ende, mi factura lo que pudiera llegar a negar es 0 o 30 pesos, que creo que es lo que establece. 0 y un crédito. Bueno, vamos a ver. El reglamento te especifica, el reglamento de medición neta en su artículo 11, especifica cuáles son los componentes que entran en la facturación para un cliente en ambos casos. Tanto cuando tú tienes excedente, que sería el caso donde tú mencionas que tú generas más de lo que consumes. Entonces, los clientes se mantiene la misma estructura, las 3 distribuidoras se mantienen la misma estructura de facturación que ellos tienen antes de la entrada al sistema, antes de la entrada al programa en sí. Entonces, depende si tú tienes un concepto de cargo fijo, tu factura está compuesta por cargo fijo, luego la potencia y la energía, para los casos de una facturación binómica. Para los monómicos, todo se va a la energía, más un cargo fijo. Entonces, cuando tú tienes un excedente, lo que se hace es que la energía que tú generaste, el excedente de energía se pasa al próximo mes. Okay. Entonces, en el próximo mes vuelve y se compara tu generación con tu consumo. Y así vas transcurriendo hasta el final del año. Si al final del año aún tú tienes excedente, entonces la distribuidora se ve obligada a pagarte ese excedente, el 75% de ese excedente al precio del escalón más bajo de la tarifa BTC1. Es decir, 4,44. Uh-huh. Sí, exactamente. Al final del año, la distribuidora, por disposición legal, el artículo 20 de la ley 5707, está obligada a pagarte el excedente que tú reflejes cuando se hace la medición neta entre lo que inyectaste y lo que retiras del sistema. Y expresamente eso está contenido en el mismo artículo 11, que es que te especifica las condiciones de facturación en el programa de medición neta. El artículo 20 te hace una referencia a la obligación que tiene la distribuidora a comprarle tanto energía a los usuarios regulados como no regulados que tienen excedente de electricidad. Ok. Y así rapiditamente, ¿hay alguna limitación para yo, o sea, cuáles son las barreras o limitaciones que pudieran existir para yo incluirme al programa de medición neta? Sí, rapiditamente. Bueno, de manera breve, básicamente existen varios límites. 25 kilovatios para los residenciales y 1 megavatio para los comerciales, industriales o instalaciones agrícolas. Okay. Luego de esto, el espíritu del reglamento realmente es de autoabastecerse. Entonces se compara realmente tu demanda
con la generación del sistema. Okay. Entonces, tú deberías autoabastecerte, no tener excedentes de electricidad. Tú no puedes ser un mini generador. Eso es lo que debería evitar la distribuidora a la hora de evaluar tu solicitud. Vamos a ver qué dice en el próximo segmento de nuestro amigo Carlos Hanaris, que trabaja en la otra parte de la parcela con el tema de la instalación de los paneles solares, porque yo estoy consciente de que desde ese ámbito ha habido algunas quejas relacionadas a las trabas de los trámites. En ese sentido trámites. de la pregunta, porque es bueno, es una cosa es la regulación, otra cosa es la práctica. Y el dimensionamiento. Pero lo vamos a ver después de la pausa. Por favor, manténgase con nosotros. Estamos de vuelta en su programa Energía, Combustibles y Más, desarrollando el tema, la energía solar en la República Dominicana. Y bueno, ya le vamos a dar paso a nuestro segundo invitado de esta noche, quien es Carlos Hanaris. Pero ya antes de entrar a Carlos Hanaris, una pregunta a nuestro amigo Dauris Ogando, y es, ¿tenemos los números de cuántos clientes tenemos en medición neta en la República Dominicana? Claro. A enero 2021 ya se había incorporado unos 178 megavatios en generación distribuida. Esto distribuido en unos 6.867 clientes. Para que tengan una idea de esa magnitud, esto representa lo que esta instalación, la generación anual para esta instalación sería suficiente para tú abastecer unas 900 viviendas estándares en un mes completo. Ya eso es lo que tenemos como cliente y que estamos trabajando con medición neta. Eso fue a enero. Ya a abril de hoy debemos tener cerca de unos 20 megavatios nuevos. No, y si proyectamos cómo va creciendo en pandemia el uso de fuentes renovables, es una cosa increíble. Solo para que veas, el año pasado, con toda la incertidumbre que teníamos cerca de la pandemia, se incorporaron unos 46 megavatios nuevos solo en 2020. Wow. Muy bien. Bueno, pues buenas noches, Carlos Hanaris. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer de verdad y felicidades por el programa, porque no hay programas educativos como el de ustedes y con gente formada como ustedes que entiende del tema y que sabe explicarlo. Bueno, muchas gracias por esos elogios, pero nosotros lo que intentamos es aprender día a día y especialmente de los radioescuchas, con todas sus preguntas e inquietudes, aprendemos muchísimo. Bueno, Carlos, coméntanos sobre desde el ámbito privado, cómo ha sido desde tu experiencia el desarrollo de la energía solar en la República Dominicana, qué incentivos tiene el consumidor, cómo debería motivarse el consumidor con esto, qué razones debe tener el consumidor para esto. Muy bien, voy a intentar resumir un poco. Dauris ha resumido muy bien la parte legal de lo sucedido. Desde el 2007, cuando se aprueba la Ley de Incentivos en las Energías Renovables, nosotros duramos desde el 2004. Yo representaba al CENER, al Centro Nacional de Energías Renovables de España, y con un contrato con el gobierno dominicano trabajamos con abogados dominicanos y con abogados españoles la ley de incentivos para que se pudiera hacer una ley. Nunca se hace la mejor ley. Se hizo la mejor ley que se podía hacer en el momento. En aquel entonces, para que se hagan una idea, lo que primaba era la energía eólica. ¿Por qué? Bueno, pues porque la fotovoltaica estaba muy cara en el año 2004. O sea, para que se hagan una idea, nosotros que abrimos una fábrica, la primera fábrica del Caribe de paneles solares, ensamblábamos 20 megavatios en el Parque Cibernético de Santo Domingo. En el 2004 nosotros comprábamos el watt de silicio, o sea, de célula de silicio, lo comprábamos a $8.50 el watt. Hoy, ese mismo watt para tú fabricar un panel está costando 0.16. Así es. Estamos hablando que en estos pocos años ha sido la tecnología en el mundo y el sector en el mundo que más incidencia ha tenido, porque repercute en todos los aspectos, es decir, no solamente en las residencias, como habéis hablado,
sino repercute sobre todo en las empresas, ¿sí? En su competitividad, ¿sí? Pero fíjense, bajar de $8.50 a 0.16, eso ni los celulares, que es una tecnología que se ha masificado a nivel mundial en los últimos 20 años, 25, han logrado bajar el precio a ese nivel. ¿Esto qué ha supuesto? Bueno, ha supuesto primero un conocimiento en República Dominicana de la población de lo que son los paneles solares. El gobierno pasado no hizo ningún tipo de labor en pro de las renovables. Como saben, su motivación principal era la planta de carbón. Y eso, bueno, pues aunque había una Comisión Nacional de Energía, pues era una Comisión Nacional de Energía que no promovía los proyectos fotovoltaicos. Al contrario, había unos incentivos, producto de lo caro que era la energía renovable, que para autoconsumo, el que se instalaba paneles solares, por ejemplo, en su casa o en su empresa, el 75% del valor de los equipos se le podía deducir del impuesto sobre la renta en 3 años. Es decir, alguien invertía $10.000 en paneles solares y había $7.500 que los iba a deducir en 3 años, $2.500 el primer año, $2.500 el segundo y $2.500 el tercero, lo iba a deducir del impuesto sobre la renta. La medición neta comenzó en el 2011 con el reglamento, que fue una copia del reglamento de Puerto Rico. No hubo ningún tipo de argumentaciones, sino simplemente se lanzó y, pues como todo, lo copiado sin ser estudiado tiene sus fallas y tiene sus temas que arreglar, que se están arreglando ya, ¿no? Se están intentando arreglar. ¿Qué ocurrió? El gobierno pasado, pues en el año 2012, quiere quitar los incentivos. Sin ningún argumento, sin ninguna razón lógica. Yo en ese momento presidía la Asociación de Empresas de Energía Renovable del país y fui a negociar en el Senado con los senadores y diputados el por qué habían aprobado una ley para luego no dejarla crecer. Es decir, es como la ley de turismo. Hoy tenemos turismo porque ha habido una ley de Confotur que ha promovido el que vengan inversiones turísticas, ¿sí? Eso, lógicamente, no es un incentivo eterno. O sea, tú no le estás regalando nada al que invierte en un hotel. Tú le estás cediendo durante unos años para que él pueda hacer la inversión, recuperar su inversión, le estás cediendo y le estás dejando unas exenciones impositivas. Eso mismo ocurre con la fotovoltaica. Es decir, lo bajaron al 40%, pudimos negociar que por lo menos te lo dejaran en un 40%, y hoy por hoy cualquier persona, física o jurídica, que instale paneles solares en sus techos, se va a deducir del impuesto sobre la renta, ya sea de su salario, o sea, si es una empresa, del anticipo o el impuesto sobre la renta final, él va a poder deducirse el 40% del valor de los equipos. Los equipos es paneles solares e inversores. Ahí no entra mano de obra, no entra estructura, no entra material eléctrico. Sin duda, la falta de conocimiento de la población ha hecho que no crezcamos más de lo que hemos crecido. Porque 6.000 instalaciones. Yo en mi empresa Rensa Solar hemos hecho más de 2.600 instalaciones en el país. Claro, somos los más antiguos, no porque seamos más inteligentes. O sea, de los 6.000 clientes y pico que tenemos, que mencionó Deuris, ustedes han hecho 2.000 y pico. 2.600 hemos hecho en medición neta.
porque ten en cuenta que hay muchos clientes que nosotros tenemos que no son medición neta. Ok, simplemente lo hay tienen clientes que consumen absolutamente todo lo que tú le has instalado, con lo cual no requieren de un medidor bidireccional para ellos netear, ¿no? Que es lo que ha estado comentando muy bien Deuri, que es en caso de que tú vendas energía a la red porque te sobra. Imagínate un domingo, por ejemplo, una empresa está cerrada, pero los paneles solares están generando. Correcto. Entonces, esa energía es una pena que se pierda. ¿Qué se hace? Bueno, se usa la red para servir como batería, como muy bien lo ha dicho Deuri. Se usa la red porque además no se gasta absolutamente nada porque no hay costo de transmisión, la transmisión ya está ahí. Correcto. Y tú estás vendiéndolo justo al de al lado, es decir, no hay un costo de transmisión, ¿no? El tema es que hay un problema. El reglamento de medición neta, porque en Puerto Rico estaba así, sin ningún argumento, sin ningún estudio, dice que cuando un circuito haya llegado a más de un 15% de instalación de medición neta de paneles solares, ya no se puede otorgar un permiso por parte de la distribuidora para que otro cliente pueda poner paneles solares. Salvo que se haga un estudio suplementario, que para las residencias es gratuito y para los demás, para las que son empresas y demás, pues tienen que pagar un monto de 30.000 pesos, 20.000, no sé cuánto es, para que se haga un estudio suplementario para ver la forma de cómo se puede inyectar. La GIZ alemana, con la cual hemos trabajado junto con el CENER, la GIZ alemana hizo un estudio con Energy Nautics en el año pasado, con las distribuidoras, el Ministerio de Energía y Minas, la CIE y la Comisión Nacional de Energía, donde se cogieron varios troncales del país, fueron creo como 15 troncales, para hacer un estudio real in situ de cuánto podía aguantar la red de inyección de energía solar. Se demostró que en muchísimos troncales se podía aguantar un 120, 130% de inyección de lo que la red tiene, ¿sí? Al final, para no tener que hacer ningún estudio, el resumen de todo el estudio, que os lo puedo mandar, lo que dictamina es que se puede, sin hacer ningún estudio, aguantar hasta el 50% en zonas urbanas. Hoy por hoy, los incentivos de las energías renovables, para yo terminar con eso, que son los incentivos que más dinero le deja al Estado. Y para terminar, para entrar al bloque, me explico. Cuando tú le das un incentivo a alguien para que ponga paneles solares en su empresa y esa empresa se ahorra 100.000 pesos mensuales, que es 1.200.000 al año, ese 1.200.000 al año que se está ahorrando en energía, antes lo tenía como un gasto de cara al impuesto sobre la renta. Desde que pone paneles solares y ya no paga esos 100.000 pesos mensuales de luz, eso entra como un ingreso. Por ende, paga un 27% para siempre a la DGI. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 40% que dan de crédito fiscal, que lo dan en 3 años, no es absolutamente nada para lo que devuelve el que se pone paneles solares en su casa o en su empresa. Pero además se vuelve más competitivo, por lo cual puede bajar los precios de sus productos, puede contratar más personal que generan riqueza, generan consumo y por ende al final, si gana más dinero, va a pagar más impuestos sobre la renta, que es lo que al final el país necesita. Más empresas que ganen más dinero, que contraten más empleados. Muy bien explicado, Carlos
La verdad que sí, fue como una clase. La verdad que muchas gracias. Vamos a continuar pues con explicaciones como esta después de la pausa y en breve volvemos. Ya estamos de vuelta acá en su programa Energía, Combustibles y Más, como hemos señalado y hablando de la energía fotovoltaica. Queremos abrir las líneas telefónicas y para eso vamos a colocar el bumper con nuestros números para que nos puedan llamar. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Tenemos una llamadita por aquí. Sí, buenas noches. La tenemos por aquí. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, coméntenos, ¿en qué podemos servirles? Bueno, parece que se ha caído la llamada. Seguimos acá con Carlos Janaris, representante de Rensa, que es una de las empresas más importantes en materia de instalación, asesoría en energía fotovoltaica, y con Deuris Ogando, representante de la Superintendencia de Electricidad. Tomando en consideración lo que señalaba Carlos, a mí me gustaría preguntarles a ambos si ciertamente, como Carlos ha dicho, el reglamento ha establecido un límite de un 15% para el tema de la penetración de energía al sistema, un límite que tal vez no respondió a un criterio definidor claro. Sin embargo, bueno, el reglamento ordena el ejercicio de un estudio suplementario que debería hacerse para cada petición para determinar la vocación del troncal, del circuito, de recibir esa energía, o simplemente deberíamos dejarlo abierto y que no haya limitación para la introducción de energía en cualquier circuito troncal. Deuris. Es una pregunta bastante interesante la que haces. Sí es cierto, nosotros tenemos el reglamento de generación de interconexión para la generación distribuida, nos plantea esta alerta. Vamos a cambiarle el nombre de límite, porque no es la única alerta que tiene. Si nos fijamos en el artículo a partir del artículo 14 del reglamento de generación distribuida, veremos que también cuando una instalación monofásica pasa de 25 kilos o una trifásica pasa de 200 kilos o la distribuidora de manera agregada tiene más de 1%, también te manda a hacer el circuito. Más del 1% de su demanda. De su demanda máxima. De su demanda máxima. También te manda a hacer el estudio suplementario. Qué bien que mencionas ese estudio que hizo la GIZ el año pasado, en el cual pudimos ver que sí, ciertamente, hay circuitos que te permitan hasta un 150% de su demanda máxima, porque su capacidad eléctrica de flujo permite eso. Sin embargo, hay otros circuitos que cuando llegas al 20% ya tienes temas de sobretensión. Entonces, cuando tú ves una muestra de 14 circuitos, me parece que era, si no me ayudas con el número, Janaris, sí, y tú ves que hay que no hay ninguna correlación entre un circuito y otro, yo entiendo que el 15%, tener esa alerta, porque no te dicen que no, esto no es un límite, debemos aclarar nuevamente. Sí se entendió en algún momento por parte de la distribuidora que podían limitar el ingreso. Sin embargo, desde la Comisión Nacional de Energía siempre se ha promovido que ese punto de alerta es solo para realizar el estudio y verificar que realmente un circuito pueda asimilar una cantidad de energía renovable sin tener ninguna afección. Okay. Tenemos una llamada antes de que Carlos nos pueda responder lo que ha dicho Deuris. Buenas noches. Buenas noches, de Salcedo. Oh, qué bien. Bueno. La provincia de Hermana Mirabal, para decirle que muy contento de oír ese programa. Esa es una orientación que nosotros los ciudadanos necesitamos saber, porque tantos años con esos monopolios y esos contadores, ese hombre me abrió la mente a mí. Lo sigo apoyando desde Salcedo. Muchas gracias. Muchas gracias por la alimentación.
Muchas gracias por ese mensaje, de verdad que nos llena de mucho júbilo. Bueno, esto no fue una pregunta, esto fue un elogio. Es una liberación. Carlos, vio la luz al final ¿qué del piensas túnel? tú de esto que señala Deuris respecto al 15% como una señal de alerta para la necesidad de la elaboración del estudio suplementario, tanto residencial como a nivel comercial? Antes que responda, a mí me gusta aterrizar algo por los radioescuchas. Don Carlos Hanari mencionó de que las barreras, se podrían llamar, que se tienen cuando un distribuidor te dice que tú no puedes pasar del 15% de la capacidad técnica del circuito. Pero por el otro lado, Deuris menciona que la misma reglamentación que rige la materia no lo ve como una barrera, sino que te dice que siempre va a llevar a un estudio, un análisis más profundo técnico para probar la factibilidad técnica de que sí se puede incorporar. Quizás para que se entienda. Creo que va por ahí. ¿Qué piensas tú, Carlos, de eso? Sí, no, lo que pasa es lo siguiente. Hay tecnología, es decir, antes, hace 30 años, las energías renovables eran unas energías no predecibles, es decir, no sabían cuándo iba a haber sol, qué cantidad de sol, cuándo iba a haber sombras, cuándo iba a haber nubes, cuándo iba a llover, no sabía cuándo iba a haber viento, qué cantidad de viento, cuántos metros por segundo. Hoy ya hay programas, ya hay inteligencia artificial, ya hay algoritmos, ya existen programas donde se predice exactamente lo que va a suceder con mucho tiempo de anticipación. Esos programas, de hecho, en la OCE, en República Dominicana, con el patrocinio de la Embajada Alemana, ya se están trabajando. Es decir, tú no puedes tener parques eólicos y parques solares con un mix de plantas de carbón, de plantas de gas y mezclar todo a la vez sin tú no saber cuándo vas a tener tu energía solar y cuándo no. Y no es que sea de día para tener energía solar. Hay que ver, de repente llueve y se te cae todo absolutamente. Perfecto. Entonces, tenemos una llamadita, vamos a ver. Sí, buenas. Aquí la tenemos nuevamente. Sí, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Excelente programa. Gracias. Desde Santiago. Escucho que ustedes alguien representa una empresa de paneles. Así es. Sí. ¿Podrían estar dispuestos para Santiago para una evaluación a una empresa? Sí, claro que sí. Somos de Rensa Solar. Nos puede llamar en Santiago no sé si puedo dar el teléfono o no. Sí. Al 809-581-3555. Perfecto. Si nos puede llamar, Rensa Solar, en Santiago. Carlos, estamos también. Carlos, sobre el tema de todas las inquietudes de los consumidores, creo que les sería muy útil que sepan un poco sobre los financiamientos. ¿Cómo es ese tema? O sea, cuando llaman a una empresa, yo quiero montar mis paneles solares, yo tengo que costear el 100% de lo que cuesta la instalación, ¿sí o no? Eso es lo bueno, eso es lo bueno que ha tenido un proceso primero legal. Después ha tenido un proceso de conocimiento de la población. Después del conocimiento de la población, el mercado ha tenido un proceso de creer en que funciona y en que el gobierno también va a cumplir con lo que dice la ley. ¿Sí? Eso ya se ha minado y después faltaba el financiamiento. ¿Cómo empezamos los que empezamos a convencer a los bancos para que los bancos financiaran? Primero instalándole paneles solares a los bancos, para que conocieran el producto de primera mano, para que vieran que los paneles solares funcionan. Los bancos, Banco Popular, Banco BHD, Banco Reservas, desde que pusieron paneles solares, vieron con los años que eso funcionaba y vieron que eso podía servir como garantía. Desde la asociación que yo presido, fuimos a la Superintendencia de Bancos y hablamos también con el Banco Central para que el panel solar sirviera como garantía para un banco, es decir, que fuera polivalente. Hace unos años no lo era, hace 4 años. Entonces, ¿qué pasa? El banco no podía prestarte dinero
con la garantía de los paneles. Pero en cambio, tú ibas a comprar una jipeta y te daba el 100% del dinero de la jipeta. A pesar de que la jipeta, nada más salir del dealer, vale un 20% menos, o un 15% o un 7% menos. ¿Sí? El panel solar, en cambio, desde que lo instalas, está produciendo dinero, con lo cual vale más. Pero no existía esa garantía, ya existe. Hoy los bancos, tú pagas 10.000 pesos de luz en tu casa, vas a un banco con una empresa que esté certificada, que sepa lo que hace, que te haga tu proyecto y te diseñe tu proyecto fotovoltaico. Y si el proyecto, por ejemplo, vale $10.000 para tu casa, bueno, pues el banco te va a prestar el 100% del dinero, va a coger los paneles como garantía y lo que te va a poner a pagar mensual es exactamente lo que tú te estás ahorrando de energía. ¿Por cuánto tiempo? Suele tardar unos 5 años. Todo va a depender, lógicamente, de la tarifa que tú pagas. No es lo mismo un proyecto en Terrenas que un proyecto en San Juan, que un proyecto de una empresa, ¿verdad?, que pague potencia, de un proyecto en Punta Cana, un proyecto... es decir, cada zona y cada cliente tiene un contrato diferente y una tarifa diferente. Y, lógicamente, eso va a delimitar el TIR, o sea, la tasa interna de retorno del proyecto. Bien, además de que hay clientes que no pagan impuestos. Por ejemplo, una zona franca no paga impuestos. Un hotel, cuando tiene menos de 10 años, no paga impuestos sobre la renta. Entonces, ese hotel no puede deducirse del impuesto sobre la renta ese 40%, con lo cual se te alarga un poco más. Por eso es importante los incentivos. Estamos en un país donde el insumo, o sea, el petróleo nuestro petróleo es el sol. Es decir, nosotros no tenemos que estar mirando debajo tierra y haciendo estudios que cuestan millones de dólares para buscar petróleo, porque ya lo tenemos. Ya les gustaría en Alemania, ya les gustaría en Dinamarca, ya les gustaría en muchísimos países del mundo tener 4 veranos al año como tenemos nosotros. Y así es, por eso la importancia que le hemos dado, Carlos, al tema. Y bueno, la verdad que quisiéramos seguir hablando de este asunto tanto contigo como con Deuris por lo edificante que es. Se nos ha quedado mucho, pero y están llamando. O sea, el tiempo ha sido corto. Vamos a hacer una parte 2, definitivamente. Bueno, para finalizar vamos a dar los tips. Lo sentimos, hay llamadas en la línea, pero no podemos. Tenemos que cumplir con el horario. Primer tips. Desde la pandemia estamos yendo más que nunca a las renovables. Esto es un hecho. Hay que poner el interés ya en las renovables, tanto en el aspecto productivo, en el académico, como en nuestros hábitos de vida, pues es donde está yendo el mundo de manera muy decidida y rápida. Asimismo, parece que en un futuro no muy lejano, el precio y la accesibilidad de los combustibles y la electricidad no será el tema que es hoy en día, será cosa del pasado. Agradecer a Carlos y a Deuris por estar con nosotros en el día de hoy, pedirles que tengan la paciencia de volver en cualquier momento, porque el tema que han traído hoy ha suscitado mucho interés y ha sido evidente, inclusive, Carlos, hasta negocio generaste, así que ya nos ponemos de acuerdo luego. Muy buenas noches a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Y nos vemos el próximo martes, Energía, Combustibles y más. A consumidores, reactores comerciales, para informarle todo lo que usted no sabe. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más.